El peor de todos los males en programación, todos sabemos que es duplicar código. Pero encontré un artículo donde de hecho te recomiendan duplicar código a tomar otras alternativas. Vamos a analizarlo. ¿Es bueno duplicar código? Bueno, resulta que está este artículo escrito por Andy Metz, muy popular en la comunidad de Ruby de Rails, que dice que duplication is far cheaper than the ground abstraction, que básicamente dice que duplicar es más barato que introducir la abstracción incorrecta. Es muy interesante porque nos lleva a pensar en este tema de qué tan pronto debo abstraer algo en programación para que realmente sea beneficioso. No todas las abstracciones per se tienen que ser mejores. Y esta persona explica que cuando uno introduce una abstracción, y es algo que hablé antes en un video, lo voy a poner por acá o en la descripción del video, uno introduce una opinión acerca del código y se establece algo para ese proyecto, se establece una opinión, ya sea una clase, una función, ya se estableció una decisión que una persona tomó. Y básicamente esta persona explica que conforme va pasando el tiempo en un proyecto, estas abstracciones empiezan a deformarse para adaptarse a distintos casos de uso en los que posiblemente era mejor duplicar código, que de hecho es algo que vamos a ver acá. Él dice que es mejor duplicar código que introducir una abstracción errónea. Justamente habla de cómo una vez que nosotros nos introducimos a un proyecto y vemos código que es muy complejo, nuestra primera forma de pensar acerca de este código es que por alguna razón tiene que ser complejo, que se tomaron decisiones, que se atravesaron procesos por los cuales se llegó a la conclusión de que la mejor opción era ese código que es demasiado complejo y que por lo tanto el código que se vuelve complejo se vuelve difícil de reemplazar. Y entonces entramos en un ciclo donde inicialmente introdujimos una abstracción para resolver un problema que es tener código duplicado. Esta abstracción empieza a deformarse hasta el punto en que es casi imposible sacarla del código. Esa es la primera versión. Después Jason Sweat escribe, ¿por qué no compro esta idea de que duplicar es más barato que introducir la abstracción incorrecta? Y él habla de que duplicar es una de las peores cosas que existe en software y que cuando hablamos de la abstracción incorrecta, probablemente estamos tratando de decir que obviamente es malo solucionar un problema de código duplicado con código malo, con código que es peor, este código de condiciones del que hablaba el artículo original. Y esta persona obviamente defiende que la abstracción correcta, no cualquier abstracción, pero la abstracción correcta es mejor que duplicar código. Y una de las cosas que me parece muy interesante que creo que no nos ponemos a pensar es, y como líder técnico siempre es muy importante pensar por qué pasan ciertas cosas. En el artículo original, Sandy Metz hablaba de cómo el código complejo es muy difícil de quitar. ¿Pero por qué? ¿Por qué termina por ser una cosa desafiante ver un código complejo y decir no lo voy a refactorizar, no lo voy a reemplazar y no lo voy a quitar? Y en este segundo artículo, Jason habla de cómo esto deriva de otra problemática. Por ejemplo, la falta de pruebas unitarias automatizadas, en el sentido de que tú no tienes la certeza de que si tocas algo no vas a romperlo. Con una suite de test apropiada tienes esa certeza. Y luego habla de la cultura de la propiedad colectiva en el código. Eso está muy interesante, me metí a ver qué significaba, porque esto viene de una serie de conceptos y fundamentos de algo que se llama Extreme Programming. Y esta cultura de propiedad colectiva dice que el código no le pertenece a ninguna persona, el código le pertenece al proyecto. Súper interesante y creo que me encantó esta perspectiva. El código le pertenece al proyecto, no a la persona que lo escribió. En ese sentido, todos somos responsables del código de todos. No solamente soy responsable de mi código, porque mi código no es mío, es del proyecto. Y el resto del código, tan pronto yo esté en el proyecto, aunque lo haya escrito otra persona, también termina por ser mi responsabilidad. Entonces, si yo no escribo pruebas unitarias, aunque yo tenga la certeza de que mi código funciona, pues no es correcto, porque en sí el código le pertenece al proyecto y el proyecto en sí tiene que correr con pruebas unitarias. Entonces, es un análisis muy interesante. Él habla de que con la cultura adecuada, esta cultura como decía acá, de propiedad colectiva y una cultura de buenas prácticas como las pruebas unitarias, debemos desarrollar una manera de trabajar en la que no temamos hacer refactors o que podamos hacer refactors incrementales con despliegues continuos
de manera que podamos ver que nada se está rompiendo. Creo que ambos autores tienen puntos muy interesantes. Yo personalmente siempre he hablado mucho de cómo esta idea de abstraer innecesariamente puede también terminar por ser perjudicial, sobre todo cuando estamos empezando a programar. Creemos que estas llamadas buenas prácticas son leyes que tenemos que seguir a tabla roca, como decimos aquí en México, o al pie de la letra, como también solemos decir. Es decir, son una obligación cumplirlas, cuando realmente, como siempre se cuenta este chiste, la respuesta a cualquier pregunta es depende. Creo que hacer esta clase de análisis es muy interesante porque nos lleva a preguntarnos si realmente ese código que en ese momento percibimos tiene ciertas malas prácticas es realmente tan malo que necesitamos introducir complejidad, porque también las abstracciones introducen complejidad para pensar y para analizarlas, o realmente la mejor decisión en el corto plazo sea mantenerla. Final de cuentas, nos debemos de regir por qué es lo mejor para el negocio y el producto a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las prioridades en ese momento? Pero cuéntame en los comentarios, no me quiero quedar solamente con mi opinión. Yo creo que el primer artículo tiene muchos puntos buenos. El segundo artículo básicamente habla de que si vas a hacer refactor, lo hagas, lo fomentes. Creo que estoy de acuerdo con eso. Y que las abstracciones mal escritas son simplemente mal código. O sea, él dice, no existe la abstracción incorrecta, existe el código malo y el código bueno. Y obviamente no puedes reemplazar código malo con código que es peor. Entonces, si vas a cambiar código malo, tienes que cambiarlo por una abstracción bien implementada, es lo que él comenta. Pero tú, ¿qué piensas en los comentarios? ¿Con cuál de las dos opciones te queda? ¿Duplicar código es lo peor o duplicar código es mejor que introducir la abstracción incorrecta? Regresemos al estudio.